Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar con el episodio número 77, queremos hacer algunos anuncios. Como siempre, agradecer a nuestro patrocinador oficial Essential, que les dejamos links en la descripción para aquellos interesados en ir a adquirir alguno de sus productos. También estrenando, creo que también Dani tiene código para Essentials, apenas se lo dieron, Álvarez 10, si no mal recuerdo, Dani. Es correcto, Álvarez 10. Y de mi parte también tiene el mío, Ángel 10 y el del buen Fer, que ya tienen muy buen rato activo. Fer 10 para aquellos interesados y pues que puedan adquirirse algo por ahí en la tiendita de Essentials. También aprovechando, aparte que tenemos como invitado a uno de los integrantes de Muscle My Academy, dejamos el link en la descripción para aquellos interesados en la parte educativa, en la parte de ver la formación en esta parte tanto de entrenamiento y nutrición enfocada a hipertrofia, enfocada a ejercicio, pues también les dejamos links en la descripción. Link también a la revista de Más, revisión científica en español con el link de Dani, también lo dejamos en la descripción. También dejamos link al blog de Fer, que ahora sí está por abrirse en estos días, entonces por ahí les dejamos el link para aquellos interesados. Fer, Dani, no sé si se me esté yendo algo por ahí que quieran anunciar. Puesto que vamos a estar el próximo, ¿qué? ¿De febrero? Ah, claro que sí, cierto, güey. 9 y 10 de Eh, febrero en 9 y 10 de febrero, ni más ni menos que en Durango. Primera vez que tengo el gusto de estar por allá. Va a estar muy bueno. Igual dejamos link para el Instagram del instituto que está organizando todo esto con el buen Isra. Nada, va a estar muy bueno. Ya cada vez falta un poquillo menos de tiempo, entonces va a estar muy interesante estarnos viendo por allá. Pero bueno, sin más, dejamos el link tanto en la descripción de YouTube y Spotify. Carnales, ahora sí, oficialmente empezamos el episodio número 77 de Gym Rats. Y pues bueno, aquí tenemos a un invitadazo de lujo para comenzar. Tercera ocasión que estás por aquí, mi buen Alan Cureño, hermano. Igual ya hemos tenido oportunidad de platicar dos veces aparte en mi podcast. Entonces, ¿cómo estás, güey? Un gusto tenerte por aquí. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que bastante contento y me da risa ver las caras de dormidos de todos a esta hora. No, no, Entonces, no. ¿De va a qué ser hablas? muy... ¿De qué hablas? Estamos muy activos. Claro. Sí, sí, sí. Ya le pedí ahí a Laura que me traiga un café ya. Pero A bueno, ver, vamos a ver qué mentiras salen a esta hora, güey. Sí, vamos a ver qué pasa a por ver nuestro cómo gira cerebro. la ardilla en este momento. Sí, totalmente. De hecho, es un buen punto. Ahí, Dani Fer, hemos grabado pocas veces, pero como que le empezamos a agarrar el gusto a grabar en la mañana. Casi por lo general siempre grabamos en la noche, ¿no? Y raras veces hemos grabado en la mañana, pero ya vamos como 3 veces que grabamos en la mañana y pues se acomodan, se acomoda. Entonces, pues bueno, también, obviamente, y no menos importante, tenemos de este lado, por un lado, tenemos al buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues la ardilla está un poquito rechinando. Ahí va, La está arrancando, ruedita, está arrancando. la ruedita así como, como que Se va sí, como que tropezando. no, pero haremos lo posible, muchachos. Excelente. Fer Equiwa también. ¿Qué pedo, hermano? ¿Cómo andas? Mi ardilla está un poco más rechinada que la de Dani, güey, pero ahí va, ya se quiere despertar. Pero sí me gusta más en la mañana, aunque Ala no lo crea. Aunque Dios nos crea Alan y sienta que nos ve todavía muy dormidos en la El mañana. masoquismo creo que lo disfrutan mucho al Sí. parecer. Totalmente, es parte de un Gym Rat. Y pues bueno, totalmente. Nada, muchas gracias a los tres por estar acá. Pues vamos a comenzar con el episodio. Digo, ahí Alan comenté un poquito del contexto. Igual como para poner un poquito en contexto a las personas. Recientemente, me fallan las fechas ahí, si Dani tal vez me podías aclarar, salió una revisión narrativa apenas preimpresa, de todo el equipo de pues Brad Schoenfeld, si no me acuerdo que el autor principal fue Park, un poquillo hablando sobre la técnica, ¿no? O sea, cómo optimizar la técnica para hipertrofia y realmente se me hizo muy interesante porque creo que es algo que siempre platicamos o conversamos mucho, ¿no? De tratar de estandarizar la técnica, por decirlo así, para pues tener un correcto estímulo en cómo estandarizarla, cuánto tiempo invertir tal vez en una persona que va iniciando para conseguir un buen estímulo, ¿no? Para teniendo una buena técnica, pero ya poniéndolo, ok, como de a ver, vamos a ver qué piezas tenemos alrededor para conversarlo, para ver qué podemos delimitar como optimizar una técnica. Entonces, pues bueno, no sé, digo, antes obviamente de entrar tal vez en hablar sobre el paper y lo demás, ¿te parece bien si te paso el micrófono, Alan, para que introduzcas un poquillo respecto a cómo podremos abordar algo
¿Cómo lo has visto también en tu experiencia? Sobre todo que estás en esta parte, pues, de divulgar más sobre la parte de mecánica y lo demás, hacia una buena técnica. ¿Cómo lo podríamos interpretar? ¿Qué experiencia has tenido con tus clientes, pacientes, para poderles transmitir esa parte de tener una buena técnica, una buena forma? Digo, vamos a contextualizarlo un poquillo en cómo lo hemos vivido y si quieren ya ahorita lo vamos profundizando un poquillo más. Antes de eso, Ángel, perdón Sí, sí, que me meta. ¿verdad? Sí me gustaría comentar el porqué de ese paper y por qué hablar de técnica cuando es algo que muchos asumimos. Es como lo que pasó con lo de las descargas del episodio anterior. Es algo que ya muchos asumimos como que, pues sí, ¿no? Es algo que se hace, es algo que deberíamos, bla, bla, bla. Y con la técnica, lo curioso y lo que, como comienza el paper, por ahí si tuvieron chance de darle una revisadita, es que no existe una definición que sea universalmente aceptada, lo que constituye una buena técnica. A pesar de que en redes sociales, pues ya ves como todo el mundo nos la pasamos, no, es que esa técnica no, es así, esta es mala, te vas a lastimar, cosas de esa naturaleza, o que incluso he notado muchas veces en asesorados míos o personas que simplemente me mandan mensaje y que les dijeron, oye, me comentaron que si hago así tal ejercicio me voy a lastimar o que no debería. Mm, pues ya de ahí partimos de un erróneo, porque si no existe una sola definición de lo que constituye una buena técnica, entonces, ¿cómo podemos todavía decir que eso es una mala técnica y que es algo de lo que Alan he visto también habla? ¿Cómo algo sería inherentemente lesivo? Por ejemplo, en mi caso, el encorvamiento de mi espalda alta cuando realizo peso muerto, si me ves de perfil, pues sí se ve un poquito más notorio. ¿Cuál es el grado de evidencia de que eso vaya a suponer un mayor riesgo de lesión? Cero. Incluso en algunas personas puede ser un patrón, llamémosle, más eficiente. Partiendo de ahí, nada más sí estableciendo que, ok, al 2023 no existe una definición universalmente aceptada de lo que es buena técnica, pero sí constituye, de acuerdo a la NSCA 2022, un checklist de algunas cosas que debería cumplir una buena ejecución, que es que entrenes el principal grupo muscular que te interesa entrenar, que la orientación y el agarre sea el adecuado para ti, la postura, la posición del cuerpo y el rango de movimiento. Pero fuera de eso, no hay nada más específico de, oye, cómo debería ser entonces el rango, cómo debería ser entonces la postura y cantidad de cosas más que pueden comenzar a venir a nuestras mentes, sobre todo teniendo en cuenta que si tú ves a una persona haciendo una sentadilla, por poner un ejemplo, algunas son muy feas, simplemente se ven feas, no es aesthetics, como dicen los chavos, y algunas sí se ven como libro de texto. Entonces pudiera uno asumir de forma errónea, pues la persona que se ve la sentadilla fea algo está haciendo mal, ¿no? Pero ese para nada es el caso. Nada más sí quería comentar eso, que para las personas que nos hagan el favor de escucharnos, una cosa que se nos pasaba, mil gracias a todos los que nos han etiquetado en el Warp de Spotify, de que nos han estado escuchando, de verdad, muchísimas Cierto, gracias. güey. Sí, cierto. Es algo muy bonito siempre que nos etiquetan en eso y gracias por crecer junto con nosotros. Ese es el punto, que no hay una sola técnica que pueda ser considerada correcta y que no hay una sola definición que pueda ser considerada, esto es una técnica adecuada, al menos hasta 2023. Bueno, ya con la introducción de Dani, que creo que es importante, ya podemos acabar el podcast. Este, ya, es que sinceramente eso que dijo es justamente el punto más importante para que todo lo que muchas veces se puede comentar en redes sociales, para mí se puede ir tirando poco a poco a la basura, ¿no? O sea, sinceramente. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas de las que partimos es una suposición, pero no como que cuáles son, por ejemplo, cuál es la base. Lo primero, lo que dijo Dani, ¿cuál es el mayor objetivo del ejercicio? Estimular un grupo muscular. Cuando tienes eso en cuenta y conoces, pues, qué acciones prioriza ese grupo muscular, ya tienes mucho terreno ganado y ya no es porque me dijeron, eso lo hago, sino, o sea, ya sé por qué estoy haciendo, por ejemplo, pues una extensión o por qué cuando quiero hacer una extensión a la hora de hacer un jalón, porque me interesa generar cierta aducción, ¿no? O sea, ya lo tengo claro y no solo porque a mí me dijeron, así lo tengo que hacer. Y luego, creo que será lo primero, entender cuál es esa base. Y ya a partir de ahí, lo siguiente para mí importante es la comodidad que tenga el cliente con el ejercicio. Podría verse muy bien, pero el cliente, pues, es que, ¿sabes qué? No siento el grupo muscular. O ¿sabes qué? Siento más el tríceps en un jalón, que estoy seguro que alguno de nosotros ya lo ha escuchado bastante. Entonces,
más allá de decir es que está mal tu técnica porque visualmente se ve fea o se ve bonita, o sea, ese no debería ser el constructo que nosotros deberíamos usar mentalmente para tomar esa decisión. Entonces, creo que entra mucho el poder preguntar y el tener este feedback para determinar, y yo sí me atrevo a decir cuál es la técnica que mejor se ajusta al cliente para sacarle partido al grupo muscular objetivo. ¿Ok? Entonces, yo partiría de ese punto. Y ya lo demás que usan es que tienes que moverte de esta manera o tienes que llevar la barra hasta este punto o no, que ha pasado mucho. Eh, Creo que ya empieza a quedar en segundo plano. Para mí un ejemplo súper clarísimo es que hace no mucho, si lo han llegado a ver, se habló bastante es que la barra no tiene que llegar al pecho. Entonces ya mucha gente, de forma inherente, pues ya no tiene movilidad de hombro al parecer, porque ya muchísima gente se quedaba pues aquí, ¿no? O sea, sabiendo que podía generar más abducción, no lo hacían. Pero no, es que no puedo. Y pues, ¿por qué no puedes, no? O sea, realmente ni siquiera lo has revisado, pero se empieza a hacer esto de, es que me dijeron y no lo creemos, pero realmente, y me ha tocado con clientes y no sé si voy a sonar bien o mal en eso, pero muchos de esos clientes han sido españoles específicamente que llegan con esa idea, ¿no? Porque está muy, muy inherente en esa escuela. Entonces yo les digo, ok, ¿puedes bajar más? Sí. ¿Tienes molestias? No. Baja más. Pero es que pierdo kilos. Pero es que no, eso no es lo importante. Te estás perdiendo probablemente, y seguramente lo hablamos ahorita un poquito más adelante, el rango que más nos va a interesar de este ejercicio. O sea, prefiero que bajes kilos, mates el ego, pero me estimules bien el pectoral, ¿no? O sea, yo creo que empezaría por esa parte. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la comodidad del cliente? Y ya a partir de ahí, pues todo lo demás creo que se pudiera ajustar un poquito más. No sé si alguien más quiere agregar algo en esta parte. Yo nada que agregar ahí y sobre todo pues la capacidad que tiene el propio ejercicio con esa técnica de sobrecargarlo a lo largo del tiempo, que es algo que me gusta mucho que esté Alan aquí porque si es de los que veo sus historias en Instagram, son las que más constantes son con la selección de ejercicios. Entonces me gusta mucho ver que estamos platicando con alguien que nos dice algo que no mueve mucho a lo largo del tiempo. O sea, siempre me sale el mismo remote, el mismo jalón unilateral, la misma sentadilla vulgar en Smith. O sea, eso te dice de que, ok, estás hablando de técnica, pero no estás cambiando de ejercicio a cada rato, que es lo que muchos caen en el error en redes, que dicen buena técnica para esto, para el otro, y resulta que son los primeros que se mueve y mueve y mueve el programa a cada mesociclo. Y creo que también esa tendencia de estandarizar, por ejemplo, un rango más corto por tener una capacidad de sobrecargarlo con la pura carga de la barra más, viene más por eso de que, por ejemplo, cambian de mesociclo, creo que se correlaciona mucho con el meso, lo cambian y ya quieren empezar a progresar desde ahí. Venga, los 3 discos en press inclinado, un ejemplo. Cuando todavía no se toman el tiempo de adaptarse, de ir poco a poco hacia arriba y de estandarizar una técnica que en verdad pues sea, no más bien cómoda, pero que sea efectiva si la persona puede tener un ROM más amplio, por ejemplo. Entonces creo que también eso de si es buena o mala técnica, siento yo que tiene mucho que ver con qué tan rápido cambias de meso o el microciclo en cuanto a la selección de ejercicios, que personalmente yo en algún momento caí en ese error y es cuando menos le agarraba, como quien dice, mi técnica o mis buenas sensaciones a un ejercicio. Y ahí algo bien importante es, ok, pues ¿de dónde vienen todos estos mitos? No sé, cosas rápidas que se me vienen a la mente, como la idea de que no deberían pasar las rodillas de las punteras, no deberías quedar tu espalda en un peso muerto, los crunches, los ab crunches son Son lesivos. lesivos. Si nos ponemos a ver de dónde vienen, por ejemplo, ese último viene de estudios en columnas vertebrales de cerdos, la pura columna, ni siquiera todo el cuerpo completo del cerdo, en donde se les doblaba con una máquina hasta que tronaban. Y de ahí, literalmente, no me lo estoy inventando, de ahí surgió la idea de que hacer abdominales era malo para la espalda, por esa literatura. La idea, esa sí, no pude rastrearla, no sé si alguien conozca, la idea de que las rodillas no deberían pasar las punteras porque es lesivo. De hecho, se estudió por ahí, si no mal recuerdo, ya hace unos cuantos años, 2000 y algo, antes del 2010, en donde efectivamente al restringir el que las rodillas pasaran de las punteras, incrementaba el torque en las articulaciones de las caderas. Entonces el problema ahí es que, ok, una cosa es que sean mitos y una cosa es que pues, de dónde vienen esos mitos a veces es bastante visible, pero el problema que yo veo es pensar que el cuerpo humano entonces debería moverse bonito
o más aún, que el cuerpo humano es frágil, es una máquina frágil que si no, si tienes un pequeño hip shift o tu cadera izquierda se ve diferente a la derecha en una sentadilla, una cosa así, entonces es algo que tienes que arreglar. Y ahí hay muchas cuentas en redes sociales que se aprovechan mucho de eso. Por ejemplo, una que antes seguía, pero después ya encontré como que demasiado confusa, es Squad University, tal cual, que eso es lo que, por ejemplo, te pone, tienes dolor aquí, entonces deberías hacer estas 1000 series de ejercicios y pone videos de gente así como con dolor, ¿no? Y ya después de sus 1000 ejercicios, y ahora sí bien fuertotes. Te vende como que esa narrativa de que tienes que hacer ciertos movimientos porque el cuerpo humano así funciona. Y eso nos refiere a toda esta, creo que se le llama, corrígeme Alan, kinesiofobia o miedo al Tienes movimiento. xenofobia. Sí. También nos refiere a todo este asunto del modelo biomédico para explicar, por ejemplo, cuestiones como el dolor y el modelo biopsicosocial, que nos refiere a que el dolor es un fenómeno, vaya que complejo. Y ahí lo que yo veo en la mayoría de personas, en mí mismo en algún momento, es justamente miedo a moverme de cierta forma o un sobreanálisis de mi movimiento, en donde terminaba siendo contraproducente, que creo que ese es el mayor riesgo de todo esto. Deja tú que hagas tu sentadilla de tal o cual manera, sino toda esa narrativa. Es como el paper de qué tanto influye el estado emocional al entrenamiento. Y creo que ahora se puede ir más por el lado de, bueno, es que no estoy perfeccionando completamente mi técnica, entonces siento que mi entrenamiento no fue dirigido hacia ese grupo muscular. Yo he tenido el caso con clientes y no me gusta ver que sea un motivo de frustración, ¿no? Sino un motivo de quizás alguna mejora o por qué no, de decirle, oye, todo está bien y realmente no hay mucho problema con esa técnica que tú catalogaste como mala. Yo ahí, algo que ahorita que hice eso, Fer, que me ha pasado con chicas específicamente, cuando Sí, empiezan a con hacer el chicas. peso muerto rumano, en el También con rumano me ha ese. pasado mucho, inician y sienten una elongación importante de los isquios, pero empiezan a pasar los 80, 90, 100 kilos, oye, creo que lo estoy haciendo mal porque ya no siento los isquios. Le dije, no te preocupes, a partir de ahí ya no vas a sentir nada. Sí. Pero le dije, o sea, realmente en el movimiento es normal, pero la sensación, y eso creo que estamos de acuerdo, no siempre determina que se está llevando el estímulo correctamente al grupo muscular. O sea, puede ser un factor que nos ayuda, pero no es la base. Entonces, igual ahí como dijo Fer, muchas veces con el cliente lo que se tiene que hacer es como que empezar a quitar estos miedos o estas ideas que se infunden porque el compadre del gimnasio lo dice o lo vemos mucho en redes sociales, ¿no? Pero sí he visto mucho que la buena técnica, como la gente lo llama, como y dijo Dani, es que realmente la gente es como tonificar, ¿no? O sea, la gente dice tonificar, tonificar, buena técnica, pero si tú le preguntas a esa persona que tal vez no está metida, inmersa en el tema, ¿qué es buena técnica? ¿Qué es tonificar? No, pues, no sé, o sea, como que eso es algo que agarras, pero no tienes mucha claridad. Entonces, genera esa frustración y luego la frustración genera esa falta de adherencia al programa. Ajá, entonces creo que ahí la parte importante del entrenador es justamente enseñarle al cliente que no porque no se vea bonito el ejercicio o porque crea que no está llevando el estímulo, si tú le explicas el por qué, pues al final va a aprender a disfrutar más del ejercicio. Algo que también dije hace poquito y creo que lo hemos visto es no casarte emocionalmente con algo en cuanto a un ejercicio. Creo que eso es algo muy fuerte y ha pasado mucho. Y me ha tocado mucho que la gente dice, quiero hacer sentadilla, pero la quiero hacer así. O sea, quiero que se vea así mi sentadilla. Entonces, es que no se va a ver así y no pasa nada. O sea, tampoco es falta de estímulo lo que vas a tener, pero mucha gente se puede quedar con esas ideas que pues recibimos un montón de redes. Ahorita que dijiste eso, Alan, me acordé mucho que, por ejemplo, hace tiempo, al final, como las primeras veces que tienes de identificar lo que podría decirse que es una buena técnica, lo demás, yo me acuerdo mucho de los videos que subía de Kai Green, ¿no? Y como que él tiene una forma de entrenar muy específica, como que se ve muy perfecto todo, ¿no? Él es así. Entonces, como que tener esa primera referencia, por decirlo así, como decir, ok, yo quiero ver o yo quiero hacer como lo hace Kai Green, ¿no? Yo me acuerdo mucho hasta en los preses, creo que hasta lo dividía en distintos tiempos, ¿no? Como que bajaba la mitad y aquí se esperaba y volvía a bajar y subía, o sea, se veía muy bonito, muy estético, por decirlo así, ¿no? Pero por otro lado, también me acuerdo mucho de los videos de Branch Warren, que él sí era una mamada cuando entrenaba, o sea, sí era de que ir a tope, yo me acuerdo con haciendo fondos con cadenas,
Y oye, pues los dos, Branch y Kai, estaban en el Olimpia, ¿no? Y como que tener esas referencias de decir, ok, ¿por qué de repente puedo ver la referencia de que él está entrenando así y se ve bien y esta otra persona está entrenando de esta manera y también se ve cabrón? O sea, estás hablando de que estás en el máximo nivel competitivo en culturismo. Y ahorita también tocando esos temas, me da ese punto ahorita en el que estamos platicando, en el que, oye, pues tenemos un sinfín de herramientas, ¿no? O sea, y eso, pues nos da a nosotros como personas que llevamos a otras personas como coaches, nos dan muchísimas formas para poder seleccionar lo que mejor tenemos. Ahorita que mencionaste eso, Alan, de no casarse específicamente con un ejercicio, ¿no? Tal vez de saber que, oye, pues por lo regular quiero seleccionar un patrón de sentadilla, ¿no? Voy a ver cuál me gusta más, voy a ver en cuál me puedo mover un poco mejor, cuál en sí a mí siento que me da mejores sensaciones y eso también es importante que se da a través del tiempo. Lo mismo, ¿no? O sea, creo que al final no puedes recolectar mucha información conectando a lo que decía Fer si lo cambias de forma constante. Si lo cambias de forma constante, no vas a saber si realmente ese ejercicio a ti particularmente tanto te viene bien, sientes que podrías progresar dentro del mismo, sino dejarlo y constantemente estar monitoreando y ver qué va pasando a lo largo del tiempo y como dices, o sea, no es de que si a lo mejor al final sintetizas que ese ejercicio lo quieres quitar porque simplemente no te dejó buenas sensaciones, sientes que el progreso no fue lo mejor, pero no es como que durante ese tiempo perdiste el tiempo o no generaste ninguna ganancia, no, porque seguiste haciendo el mismo patrón, solo que tal vez quieres cambiar a otro que en su momento te permitirá tal vez progresar más o por mero gusto, pero no significa que un ejercicio sea peor que otro o que haya mala técnica, sino como que tratar de tener esos puntos, o sea, de tener los patrones, por ejemplo, hablando de sentadilla, y ok, a partir de ahí, ver qué variantes tengo, ir seleccionando cuál me viene mejor y sostenerla en el largo tiempo, totalmente. Creo que eso al final es algo que puede generar, puede escucharse tedioso con mucho tiempo, pero ya cuando te inmerses, ya cuando ves pequeñas cositas en la técnica y lo demás, puede llegar a un punto hasta ser bastante divertido. Pero, Ujú. entonces, ¿cuál debería ser nuestro checklist, no? Porque, por ejemplo, si, obviamente la voy a exagerar, pero si me fuera con esa narrativa, Ángel, sería como que, pues, ¿cuál es el mejor patrón de sentadilla para mí en donde me siento más cómodo? Cuando estoy en casa y voy a mi refri y me agacho al cajón de abajo y agarro algo de comer y listo, ese es donde me siento más cómodo. Lo estoy exagerando, evidentemente, porque necesitamos algo que nos guíe. Sí, claro, está la cuestión individuo, pero no podemos simplemente decir el mejor para ti, porque eso asume que todos somos así como que únicos y especiales, ya sabes, únicos y detergentes, pero debería haber algo que nos guíe, ok, ¿qué tiene que cumplir en el caso de una sentadilla, esta sentadilla, para maximizar lo que yo busco ahora, que es el desarrollo ya sea cuádriceps, ya sea glúteos? Y ahí no sé qué opinan ustedes, pero me gustaría ir comentando algunos de los puntos que toca la revisión. En tanto, efectivamente, ya que sabemos que no hay una definición operante de lo que es buena técnica, a pesar de que todos hacemos énfasis en la buena técnica, sin saber exactamente a qué nos referimos, me gustaría tocar cada uno de los puntos. Esos puntos son, en primero, el tempo de ejecución, que es uno grande también en el caso que mencionabas ahorita de Kai Green. Por supuesto que yo me chuté todos esos videos. Uno grande y muy controversial para algunos es el rango de movimiento, la cinemática específica del ejercicio y finalmente las recomendaciones prácticas. Me parece que en donde más podemos hacer énfasis es en los primeros dos, en el tempo y en el rango de movimiento, pero pienso que para el interés de la mayoría de los que nos escuchan, probablemente rango de movimiento sea algo que les llame más. Así que no sé ustedes qué opinen si comenzamos a hablar un poquito acerca de este mismo. ¿De qué rayos es el rango de movimiento? ¿Y qué es lo que traen algunas personas con esto de que los rangos parciales en longitudes largas y que el full ROM? ¿A qué nos referimos y por qué eso es importante para el crecimiento? Creo que antes alguien no hubiera dicho full ROM y ahorita ya nos Sí. quedamos callados. Y eso es muy interesante, ¿eh? Porque Sí, güey. de todos los temas que salen y salen y salen, ese es el único que realmente ha tenido el potencial de alguna manera, cambiar nuestro entrenamiento un poco más que a lo mejor algunos otros, lo cual a mí se me hace muy interesante y cool. Échale, Alan. Ok, a ver, justamente cuando lo estuve leyendo, dos cosas que me saltaron y una de ellas fue el rango de movimiento. Para los que no saben, nada, voy a traer el spam, pues hay una clase justamente en Moz Academy donde Juan Jerezano habla
para explicar bien qué es eso de rangos completos, parciales, longitudes largas y demás. Pero de forma resumida, realmente algo que sí hemos visto y cada vez hay más peso de la evidencia es que esas longitudes más largas de los grupos musculares podría traer mayores ganancias. Hay sus asteriscos porque no podemos decir que esto es extrapolable a todos los grupos musculares directamente, ¿ok? Voy a poner el ejemplo que ahorita dijo Dani, por ejemplo, una sentadilla. El tema de la sentadilla, si hablamos del glúteo, el glúteo, pues sí podríamos atrevernos a decir que mayor longitud de este grupo muscular podría promover mayores ganancias, ¿no? Entonces ahí una sentadilla más profunda podría ser muy interesante. Pero si hablamos de cuádriceps, realmente no podemos extrapolar la misma información, porque también tenemos datos que nos muestra donde ciertos rangos de la sentadilla no hay diferencias significativas para el crecimiento de los bastos. Entonces, aquí lo que me gustaría también aclarar es que cuando hablamos de Furlong, por ejemplo, que se volvió muy, muy famoso, podría tener sentido, pero también hay grupos musculares que tal vez no se beneficien tanto de buscar la mayor elongación posible. Ahora, que si se logra es un problema o no, tampoco. O sea, no, creo que estamos en un punto en el cual si me dijeras, haces un rango parcial, entre comillas, pero en el rango más alargado, te prometo que menos hipertrofia seguramente no tienes. O sea, de eso creo que por lo menos hasta ahorita podría decir que no. Caso contrario, hemos visto que los rangos parciales en posiciones más cortas, donde el músculo pues, está más contraído y solo nos quedamos como que en esa parte, sí podría promover algo menos. Recuerdo que hay un estudio, bueno, sí, el estudio del curl de bíceps predicador, donde parece que podría haber un poco más de crecimiento en la porción más proximal, pero no parece ser significativo. A diferencia del rango más alargado, donde en la posición más distal sí parece haber un crecimiento pues más significativo. Entonces, aquí yo creo que un punto importante de una buena técnica también depende, bueno, ¿qué rango podría interesarme a mí para este grupo muscular? Y aquí pues tenemos datos de algunos grupos musculares, de varios de hecho, pero hay otros donde no parece todavía podamos tenerlo tan claro. Creo que el tema aquí es que muchas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me llegó a pasar sobre todo al inicio, que extrapolé eso a todos los grupos musculares Y en todos los ejercicios. y en todos los ejercicios. Mayor rango en elongación, mejor, 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 pero no, o sea, y eso incluso lo estuve platicando con Jay y una de las frases que me dijo que me gustó mucho es datos antes que reglas. Entonces, en grupos musculares que ya tenemos ciertos datos, pues es mucho más interesante irnos por ahí. Y de hecho, incluso el mismo paper de alguna manera lo deja un poco en claro, ¿no? O sea, hay evidencia de esto, pero, y sí recuerdo que en algún punto lo dice en la parte práctica, pero no podemos estar seguros, lo estoy parafraseando, ¿no? Que no está en todos los grupos musculares por igual. Entonces, Sí, y algo ahí que comentó Dani al inicio fue como el ejemplo del refri, ¿no? Que te agachas y ya estás en tu posición más natural. Bueno, eso es lo que hace tu cuerpo por ti, ¿no? Pero, ¿qué pasa si lo cambias? O sea, tampoco es algo malo. Creo yo que esa es tu posición más natural y curiosamente, no sé si han visto ya en la práctica de uno mismo entrenando, tu patrón de sentadilla casi siempre es igual. Entonces, creo que tus músculos y ciertas fibras musculares siempre van a estar más estimuladas que otras. O sea, sí o sí, porque es tu mismo patrón, la misma amplitud, rotación de la cadera es la misma. Entonces, hay fibras que todo el tiempo van a estar estimuladas y hay otras que quizás siento que menos. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, comparando una sentadilla hack de Dani con la mía, Dani tiene los bastos externos muy predominantes, o es lo que yo veo en Instagram, y mi sentadilla comúnmente es más abierta y enfatizo mucho aductores, quizás en algunos momentos más los glúteos. Entonces, Alan, sácame también de esa duda existencial. Yo sé que la posición como tal de la cadera no influye, pero creo yo que una posición más neutra a huevo termina estimulando más fibras de un vasto más que del otro y eso a la larga pues se nota en un crecimiento obviamente más notorio en esas zonas. Entonces, algo personalmente que he hecho en mi mesociclo es, bueno, hago sentadilla hack 2 veces a la semana. La primera sesión o la primera
sesión de la semana la hago con mi posición natural, la que me siento más cómodo para sobrecargar. Y la segunda sesión de sentadilla hack intento nada más por mera comodidad los pies más neutros, una carga más moderada, más altas reps, no por decir, me va a crecer más esta zona, pero quiero estimular una posición que nunca hago la tendencia hacia esa posición, por ejemplo, la cadera más neutra, no tan rotada hacia afuera. Entonces, no sé si es una manera de sacarle partido más a una misma variante, no por creer que decir, me va a crecer más el vasto externo, pero creo yo que hay fibras que puedes nunca tocar por siempre estar haciendo el mismo patrón natural que tú ya tienes. Pues aquí una de las cosas que sí sabemos principalmente es que la hipertrofia es regional, o sea, ya podemos partir de ahí, ¿no? O sea, la hipertrofia es regional y hay ciertos factores que influyen en esto. Sé que hay un estudio en el cual se ha visto activación distinta en los vastos cuando hablamos de las extensiones. Entonces, podría darnos ya una pequeña idea de cómo modificando ciertas posiciones sí podría haber un involucramiento un poquito mayor o menor de ciertas zonas. Algo que es cierto, ya había visto, por ejemplo, la sentadilla de Dani es muy cerrada. Sí. Es Y muy tiene los cerrada. bastos laterales bien cabrones, güey. O sea, es lo que yo digo. Y yo no, güey, porque nunca he hecho así la sentadilla. Entonces, no es como correlación, causalidad, pero, o sea, Sí, sí, es yo creo muy que sí obvio podría porque dar lo un estás vestigio. repitiendo a lo largo del tiempo. O sea, son años de hacerlo así. Entonces, bueno, hay que intentarlo si quiero crecer más. También creo que hay un factor genético ahí, sí, sin duda alguna, porque me acuerdo mucho, tiene muchos años esto, que vi una foto, la verdad no me acuerdo quién la subió, pero era de Joan Pradels, y quien en ese momento era su amigo y que le ayudaba mucho con el tema del powerlifting, y se mostraron sus piernas, ambos hacían sentadilla barra baja, pero el crecimiento de los cuádriceps era totalmente distinto. O sea, me acuerdo que de Joan, si ustedes que lo siguen seguramente más que yo por el tema del culturismo, tiene mucho más desarrollada la parte más proximal, incluso más el recto femoral. Sí, Y me acuerdo que el otro es un poco más como yo, no tengo esas piernas obviamente, pero a mí se me desarrolla mucho la parte más distal, más que la proximal. sí. Entonces, realmente creo que sí hay una influencia importante de la posición y también de la parte genética que podamos tener en esa. Y ahí nada más como comentario, me lo han preguntado y me han dicho, oye, ¿por qué haces la sentadilla así? Eh, pues les puedo aventar un chorote, pero la respuesta es pues, porque así me acomoda. No es algo que piense, realmente no es algo así como que voy a dibujar exactamente a tantos grados porque estoy en colocación con la luna y con este Mercurio retrógrado. Nada de eso, es porque, ok, ya que tengo aquí la barra, me toca dar más pasos porque si no pego con el rack. Esa es la única desventaja que va a mi sentadilla. Yo sé que es un riesgo inherentemente, pues no me queda de otra. Porque he notado que cuando trato de controlar para no chocar, de alguna manera como que se hace todo menos eficiente. Entonces, últimamente no veo los pies, simplemente doy pasos, hago mi check de bracing, etcétera, y listo. No es algo que intencionalmente esté pensando en, porque sí lo he probado en años anteriores, abrirla un poco más, y lo único que siento es tensión en las caderas. No siento así como que la capacidad de realmente realizar esa sentadilla de forma eficiente. Y esa es la única razón, no hay más allá de eso. Y algunos ejemplos que se me vienen en mente con lo que comentabas también, Alan, de que, ok, también adelantándome un poquito a lo que nos dice esta revisión y a mucho de este auge de las parciales en longitudes largas, es que quizás en algunos ejercicios lo contrario pueda interesarnos un poco más, a pesar de que quizás no tenemos datos como tal como nos gustaría tenerlos. Por ejemplo, si pensáramos en una extensión de cadera en una patada, no sé si por ahí vieron que se puso de moda, le llaman patada de corredor, algo así. Lo único que hacen es flexionar más la cadera, entonces hay un rango más amplio de movimiento, hay más elongación, pero oye, realmente en una extensión de cadera, en una patada en polea es interesante. Me atrevo a decir que quizás va al no que al sí. Pero, ok, en una sentadilla es interesante elongar, claro que lo es. En una búlgara lo es, claro, siempre y cuando tu objetivo sea estimular más tus glúteos. Entonces, no podemos pensar en esa dicotomía de que ya inherentemente todo debemos estirarlo a tope, pues no realmente.
Y también algunas de las cosas que uno suele ver mucho en los gimnasios y que recuerdo Kai Green hacía mucho énfasis en eso, es en el acortamiento. No sé si te acuerdas cómo decían que el squeeze, squeeze, ya sabes. Y ves gente que lo hace, ¿no? Pero en algunos movimientos, no sé si sea realmente interesante, por poner un ejemplo práctico y llevarlo un poquito más al extremo para que se entienda. Gente que hace elevaciones laterales con mancuernas y dejan aquí un brazo mientras el otro sigue haciendo repeticiones. ¿Es interesante dejar esto en acortamiento? Probablemente no, probablemente sería más interesante hacerlo en una polea en donde tengas una mayor elongación e incluso ni siquiera llegues hasta este grado, probablemente menos. Entonces, en términos sencillos, creo que depende, según el sapo, la pedrada, pero no tenemos aún los datos para decir efectivamente así es, pero quizás vaya más por ahí y también tomar muy en cuenta eso, que no es una dicotomía de que entonces si acortas y haces énfasis ahí es malo y que si elongas es bueno, tampoco va por ahí. Aparte, por ejemplo, ahí en el ejemplo de los laterales, yo cuando lo hago con mancuernas, pues sí que hago hincapié en sostener un poquito el regreso o ese punto final, porque pues creo yo que ahí es la parte más interesante. Y si te cambias a una polea, pues enfatizas más en el estiramiento y creo yo que es la parte que más interesa como que controlar, pero sin que sea una comedera de cabeza que, ay, no aguante un poquito aquí arriba, pero que tenga la intención, que eso es lo que cuenta de tratar de luchar esos puntos donde el ejercicio más demandante se vuelve, porque es ahí donde el entrenamiento se vuelve retador. Y es algo que les digo cuando entreno con alguien, digo, güey, si vienes a entrenar conmigo, quiero incomodarte, y si incomodarte es sostén un poquito ahí lo que nunca has hecho en tu vida en unos laterales, estoy seguro que te van a arder los hombros, controlando la fase excéntrica, aguantando un poquito, no obviamente dejando una isometría ahí, solamente hacerlo normal, pues, con buena intensidad y listo. Y otra cosa antes de que se me pase, ay, güey, era ya con la flexión de isquio sentado. Ahí lo que yo estoy un poquito en contra es que, ok, si se trabaja más en estiramiento, pero no por ello creo que acortar el rango sea algo que se deba de hacer. Es algo que, bueno, yo me meto en una máquina y mi idea no es dejarlo a corto el rango, sino es deja que el rango me vaya acortando conforme ya no voy pudiendo y terminas en parciales en longitudes largas. Pero creo yo que tratar la máquina como, bueno, esta no la corto hasta abajo porque pues no es el rango más eficiente, no debería de ser una premisa porque el squeeze así hasta abajo, sientes que te van a tronar los isquios y no creo yo que deberíamos de eliminar, ¿no? Esa parte del rango. Y ahí, por ejemplo, Fer, haciendo un poquito de hincapié, eso último que comentaste me llamó mucho la atención, la parte del leg curl sentado, porque al final de cuentas, esa, he llegado a ese punto, por ejemplo, cuando lo llego a hacer, en entender justo como mencionas, que el movimiento llega hasta ese punto, ¿no? Hasta por lo regular tocar incluso abajo la máquina, ¿no? Que choque. Pero, por ejemplo, con de repente la información que podemos decir, oye, pues probablemente la parte de estiramiento, en la parte de la longitud larga podría valer un poco más la pena. A mí lo que ha pasado es que a lo mejor lo sigo empujando hasta, bueno, desde el inicio hasta donde entre, pero tal vez a media serie o cuando yo siento que ese empuje me va definitivamente va a absorber mucho más energía, prefiero ya no hacerlo hasta el tope, sino que al final como ir sosteniendo esa energía, por decirlo así, que me va a quitar el empujarlo hasta el tope de la máquina, el rodillo hasta abajo, ok, mejor intento no llegar hasta el tope y seguir empujando justamente en la parte de estiramiento, ¿no? Hasta que en algún punto, pues yo diga, ok, ya a partir de aquí, pues ya no podría ser interesante. Eso es algo particularmente que yo he cambiado. Jamás yo he abordado el entrar directamente a únicamente la parte larga, ¿no? O dejarlo en esa parcial. O sea, no lo he abordado de esa manera, aunque si no mal recuerdo, la evidencia surge de ahí. Me recuerdo mucho de uno de pantorrilla, creo que si no mal recuerdo es uno que hicieron en donde se hizo en la parte más baja, el completo y el rango hasta arriba, ¿no? Creo que era una elevación de talón en prensa, si no mal recuerdo. Creo que eran esos 3 puntos, no recuerdo el autor, y abordaban directamente, ¿no? O sea, la parte de hacer la parcial, pero quedarse en la longitud larga, ¿no? Y ver cómo que esas ganancias fueron en largo plazo. Particularmente para mí, yo no lo he implementado directamente así, no dudo que a lo mejor sí tenga completamente cabida, pero a mí me gusta más como lo mencionas, Fer, como que dejar que se empiece solito a llegar a ese punto y empezar, por decirlo así, a extraer, a exprimir más esa parte de la longitud larga. Y también tocando otro punto que creo que igual ahí lo tocan en la revisión, la parte del tempo, ¿no? Que es algo que muchas veces
cuánto debe de durar una repetición, ¿no? O sea, cuánto tiempo debe de ser lo óptimo. Como dices, es muy común ver esas técnicas de, oye, pues ¿sabes qué? Vas a subir en 7, vas a bajar en otros 8 segundos sosteniendo y estando arriba lo vuelves a hacer sin parar. Ok, si no mal recuerdo, igual en la parte que menciona ahí de tempo en la revisión, pues había literatura, ¿no? O sea, un poquito respecto, oye, vale más irte por hacer que dure más la excéntrica, hacerte que dure más la concéntrica, y si no mal recuerdo ahí, corrígeme Dani, llegaban a la conclusión de que muy probablemente en este punto lo que mejor sabemos es que mientras una repetición o el tiempo vaya de 2 a 8 segundos, va a ser por lo regular que tengas una buena optimización respecto a él. Ya de cómo tú varías la excéntrica y la concéntrica puede variar. Había datos, ahí habían citado varios artículos que, oye, favorecían a la concéntrica, que durara más, favorecían a la excéntrica, que durara más, y como que igual dejarlo en un punto de, ok, dejarlo más a ti como te gusta hacer la repetición. No sé cómo vean ustedes este punto respecto al tempo, a lo que dejan de los 2 a los 8 segundos. ¿Ustedes particularmente creen que le pueden exprimir mucho más, por ejemplo, a la excéntrica, a la concéntrica, desde su experiencia personal con clientes? ¿Cómo pueden abordar este punto del tempo, de la duración de la repetición? Antes del tiempo, antes de que se me vaya esa consideración, eso que comentas, Fer, lo que comentaste también, Ángel, de, ok, primero hacer repeticiones, llamémosle full ROM, y ya después pasar a las parciales, fue algo que comentamos con el propio Milo Wolf cuando estuve charlando con él. Él, si lo han visto entrenar, prácticamente son exclusivamente parciales en longitudes largas. Evita toda esa parte de llegar a contraer pues a tope, ¿no? Pero él, ok, pues se entiende, ¿no? A lo mejor sí tiene un poco de sesgo hacia su propia investigación, etcétera. Y hace poquito vi un video de Jeff Nippert en donde habla justamente de este tema y él lo hace así como mencionan, tal cual. Incluso creo que es el mismo ejemplo, si no es que isquiosurales acostado, donde primero completa full ROM y ya después, conforme no es capaz de completar full ROM, digamos que saca otras repeticiones más en parciales. La cosa es, ¿qué tanto diferiría la proximidad al fallo, que sería con la definición operante de Martin Réfalo, si lo hacemos de las dos formas? ¿Qué tantas más repeticiones pudieras sacar con parciales o con full ROM o con la mezcla de las dos? Pienso que hay un punto bien interesante porque pudiera entonces modificar la intensidad con la cual tú estás entrenando y de alguna manera el emplear parciales en longitudes largas pudiera acercarte más al fallo, cosa que es bastante relevante para el crecimiento muscular. Entonces pienso que ahí es una cuestión que habría que resolver en una base individual. Difiere demasiado, por ejemplo, si estás completando full ROM, según tú, con un RIR 2, RIR 1, RIR 2, o RIR 0, ponle. Pero si continúas haciendo parciales, sacas otras 5 o 6 reps, entonces es de considerar si efectivamente estabas en la proximidad al fallo que estabas contemplando al hacer full ROM. Y siento, ahí está la importancia de ese tema. Otro ejemplo de eso es, que les puedo poner de mi caso en particular, son las dominadas con lastre. Si las hago full ROM, claro que me voy a detener antes, pero si continúo exprimiendo más repeticiones en elongación, puedo sacar unas cuantas más. La cosa es como que yo mismo hacer un contrato de en dónde va a estar entonces mi rango de movimiento, hasta qué punto, hasta qué tal. Y eso es otro de los puntos que también algunas personas suelen confundirles acerca de las parciales, de oye, entonces en dónde termina una rep, ¿no? Y la verdad de las cosas, de nuevo, en conversación con el propio Milo Wolf, es que no importa tanto. Mientras sea un rango más o menos estandarizado, en donde tú puedas de alguna manera estandarizarlo, con eso es más que suficiente. No tiene que ser llevado al punto en donde que primera rep, o comienza la rep en donde estás totalmente elongado, ¿no? Termina la rep en donde la barra toca aquí. No realmente, puede haber un poco de variación entre una y otra, dentro de un rango, obviamente, pero lo que voy es que el punto más importante que pudiera haberse modificado es la proximidad al fallo entre las distintas maneras de hacer las cosas. Consideré importante eso porque si lo ponen a prueba puede ser que haya un poco de diferencia. Antes de pasar a lo del tempo, que también es un tema bien, bien, bien interesante, que luego no se entiende del todo. Pero bueno, lo dejo por ahí. Alan, ¿cómo estandarizas ahí tus reps? A ver, voy a partir de lo que dijo Dani. Algo que se me hizo interesante es, primero, para mí, algo que consideraría o que suelo considerar es, bueno, este ejercicio
¿qué me gustaría enfatizar un poco más? El rango un poco más acortado, un poco más elongado. Ya sea que lo haga completo o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi intención, la patada, ¿vale? Vamos con la famosa patada, es enfatizar el rango acortado. Si ya no llego a ese rango y quiero seguir haciendo repeticiones, ¿me interesa? A mí personalmente ya no me interesa, porque no es el rango más interesante de ese ejercicio en particular. Otro ejemplo podría ser, bueno, donde, por ejemplo, yo sí diría, ¿sabes qué? Aunque no llegue aquí, le sigo elevaciones laterales con mancuerna. O sea, ahí, por ejemplo, llego hasta aquí, pero yo, y lo digo a todos mis clientes, quiero que llegues al fallo y que sigas y que pares, y realmente eso no lo tenemos muy estandarizado, pero ¿dónde las vas a dejar de contar? Cuando ya no llegues aquí, si eso es lo que hemos establecido, pero quiero que sigas, quiero que todo el resto del rango también se pueda estimular, ¿no? Entonces, creo que depende mucho ahí para estandarizar, es bueno, hasta dónde me interesa que si le sigo ese recorrido que se pueda seguir generando, por ejemplo, en la parte inicial, es interesante o no para mí. Por ejemplo, durante un jalón, yo sí lo haría, sinceramente. Se hace más interesante esa elongación que puede generar el dorsal. Pero como digo, o sea, en ejercicios, por ejemplo, donde el mayor énfasis es el acortamiento, y cuando el hongo, pues pierdo mucha tensión, pues realmente yo creo que ya a ella ya no me preocuparía demasiado, ¿no? O sea, es como que lo que yo pondría sobre la mesa en esa parte. Yo, por ejemplo, ahí en el caso de la flexión de isquios acostado, sí que sería en un ejercicio en donde no me interesaría seguir flexionando la rodilla, pues en la última fase de estiramiento, porque tampoco creo yo que el ejercicio se preste como para continuar en esa fase. A mí en el femoral acostado lo que más me importa como es acortarlo y mi fallo sería ya como tal cuando ya no pueda cortarlo hasta ese punto. Entonces no terminaría como tal en parciales. En cambio, en el flexión de isquio sentado sí que lo he intentado y lo haría, pero incluso en el acostado ya no me siento cómodo de la cadera tras seguir tratando de mover un poco más ese rango. Entonces sí creo que va mucho de manera individual y sí vi el video de Jeff Nippard y ahí fue donde diferí un poco, que en el acostado pues yo no haría las longitudes, o sea, parciales largas pues. Bueno, ahí, por ejemplo, lo del curl de isquios, algo que me pareció interesante es que en el sentado no tienes un acortamiento tan grande como en el acostado. Ajá, sí. Entonces, ajá, entonces a veces, por ejemplo, es bueno, rango completo, pero rango completo que la máquina nos puede permitir, que en algunos puede hacer más y en algunos algo menos. Pero esto ya está medio fumado, pero incluso el sentado por sí solo, pues ya es relativamente cierto rango parcial, Sí, realmente. Ajá. es Entonces ya como a un partir de ahí es un rumano poco, casi creo. exacto, exactamente, y ya a partir de ahí es un poco cómo nosotros determinamos cuál es ese rango parcial que nos va a interesar, que tampoco tenemos nada estandarizado, ni la literatura nos dice hasta este punto es parcial y aquí ya no es parcial, ¿no? Entonces, sí es sobre todo, yo creo que en este tipo de ejercicios, en muchos, haría rango completo que nos permita el movimiento y probablemente posterior a eso, si me interesa agregar un poco más, hacer, pues continuar en parciales largas forzadas, ¿no? O sea, eso es lo que podría hacer. Pero estoy de acuerdo con Fer, hasta ahorita no me encanta mucho la idea de recortar rango solo por hacer el parcial necesariamente, que se puede hacer, pero no creo que es algo que yo recomendaría demasiado. Pero que se puede, sí, y tenemos evidencia de que funciona. Eso también es real. Pasó igual con ese tema cuando originalmente, pues, ¿qué es esto de parciales largas, no? ¿Qué rayos? Creo que esa conversación fue con Helms. De alguna manera bromeamos en que, ay, que entonces vamos a hacer solo la parte de abajo de la sentadilla. Y literalmente es lo que está haciendo Milo Wolf y en la mayoría de sus ejercicios. Y creo que Mike Israel también ya lo vi haciendo una serie, creo que la última en parciales en sentadilla. Literalmente eso que a mí se me hacía como que, pues, ¿para qué, no? Es como Es que, muy ok, masoquista. quizás hay algo aquí. Y hay algunos que también hay otras consideraciones. Por ejemplo, si hiciéramos parciales para peso muerto rumano, la cuestión de la respiración.
es muy difícil respirar cuando no te estás dando como que esa oportunidad de extender completamente la cadera. Y Y, aparte la lumbar se siente como que más, güey, personalmente. y también lo sentí yo ahí la vez que lo intenté y también en prensa de pierna. Es como que no sabes cuándo va a acabar esta tortura. Es una experiencia más difícil de lo que pudiera parecer. Pero bueno, para alcanzar a cubrir ese tema, el tiempo de ejecución que ya comentabas, Ángel, se hace mucho énfasis, ¿no? De que controla la excéntrica y mucha bibliografía así lo menciona, que debe haber un control de la excéntrica, a lo mejor cierto tiempo en la concéntrica, incluso se llegaba a prescribir, no sé si lo llegaron a ver, seguro sí, como 2.1, una cosa así, pero eso es un tema engañoso, porque uno pudiera pensar, ok, entonces de forma intencional, 2, 3 segundos, 6 segundos, y vas a estar contando cada que estás descendiendo, cada que estás en la excéntrica, ¿no? Pero si eso lo llevamos al extremo, como ya se ha hecho, creo que fue un estudio de Schoenfeld, bueno, podemos decir a cualquiera que fue un estudio de Schoenfeld, porque ese tipo ha hecho todos, o por lo menos está ahí metido, en donde creo que era por encima de 10 segundos, ¿no? Por ahí, en donde se observaban peores ganancias que con excéntricas un poco más cortas. Pero entonces, ¿cuál es aquí el meollo del asunto? Pienso que más que contar el tiempo que está sucediendo durante todo ese movimiento, es que sea de forma no intencionalmente lento, lo que te habla de qué? De proximidad al fallo. Porque cuando lo haces, lo veo todo el tiempo igual en el gimnasio, como que un movimiento demasiado controlado. Ok, para poder hacer esto, ¿qué tiene que suceder primero? Hay que bajar la carga. Y si lo haces de esa forma, ¿qué va a suceder después? Probablemente completes menos repeticiones. Y si fue un estímulo novedoso, ¿qué es probable que suceda? Que tengas un poco más de dolor de aparición tardía al otro día o los días siguientes y eso limita tu subsecuente entrenamiento. Entonces, para mí termina siendo una muy mala inversión, cuando lo único que realmente tuvimos que haber hecho es que sí exista un control en la excéntrica, pero que el que se vea lento es porque no es intencional y eso que vaya sucediendo rep tras rep, evidentemente no al punto de llegar a un fallo brutal, ¿no? Porque si nos vamos a la cuestión observacional, que ya los comentabas y me encantó esa comparativa entre Brent Warren, que lo he visto entrenar, y Kai Green, hay una diferencia abismal. Brent Warren es como que se veía así y una cosa, y tenía otro compañero de entrenamiento, ¿quién era? No recuerdo, pero los dos entrenaban igual. Me Y si acuerdo. veías a Kai Green, lo opuesto. Pero ¿por qué los dos, quitando obviamente la cuestión de farmacología de la ecuación, por qué los dos estaban a nivel de Olimpia, no? Es como que, ok, entonces algo tienen que haber estar haciendo bien de alguna manera, quitando ese gran elefante de la habitación, lo cual nos deja con un rango importante en tanto al tiempo de ejecución y que no es como se lo imaginan las personas, por eso decía que no se entiende muy bien, de que tiene que ser intencionalmente de tantos segundos y estar literalmente contando al menos, es la manera en que yo lo comprendo actualmente, no sé ustedes. Sí. Igual también creo yo que nosotros como que pues que ayudamos a gente a entrenar, creo que podemos ser los encargados de ir quitando como tal esos mitos si programamos el mesociclo, digamos, con ciertas mañas detrás. Por ejemplo, a alguien que le incomoda, no sé, hacer tal técnica, ponerlo como dije, el día uno, la que más le agrade, el día dos, como una variante que le haga como experimentar otros rangos, que lo haga experimentar otras posiciones, pero ya de forma pautada. Y creo yo que así poco a poco los clientes o atletas van ampliando, ¿no?, su panorama en el entrenamiento. Entonces podríamos nosotros jugar con la selección de ejercicios, de cargas, del rango de reps para orientar, por ejemplo, esas, pues esas parciales en algunos ejercicios. Quizás al inicio de la semana ser más básicos, al final podríamos ser un poco más novedosos para que el cliente experimente, ¿no?, esos distintos movimientos o formas de hacerlo. Ahí yo lo que diría es que, y siempre lo trato de enfatizar con el cliente, es cuando yo les digo, es que las últimas repeticiones se tienen que ver lentas, pero no lo tienes que hacer intencional. Ujú. ¿Y qué significa eso? A veces sí me ha tocado. ¿Y eso qué es? Mira, y muestro un video, ya sea de alguien o mío, y les digo, mira, aquí, ve mi cara, estoy rojo y estoy haciendo todo lo que puedo, pero ve que ya se mueve mucho más lento. O sea, yo no estoy decidiendo esa lentitud. Ajá. Al contrario, si fuera por mí, lo movería lo más rápido que pueda y es lo que intento. Ese es el rango donde podemos visualmente y también
a nivel de sensación, puedes percatarte que tienes una cercanía, una proximidad al fallo bastante alta. Y yo lo que les digo, el resto de tus repeticiones tienen que ser controladas, pero no ralentadas, que es una Pues, diferencia muy grande. Eso pasa Entonces, mucho, güey, en la sí, práctica. sí, demasiado. O sea, ejemplo que he visto es que a veces dice la gente, a mí, como que da un poquito de coraje porque digo, te estás perjudicando. Y es, en la Sí, sentadilla lo veo mucho, voy a bajar carga para mejorar mi técnica. Y bajan carga, lo hacen mucho más lento y realmente es que eso no es extrapolable a lo que después vas a hacer. Vas a volver a subir carga, te vas a encontrar en la misma situación y vas a estar en un bucle porque tienes una mala idea de cómo tienes que ejecutar, tanto en tempo como en supuesta técnica. Entonces, como que ambas cosas se juntan en una mala enseñanza y luego una mala práctica, ¿no? Pero yo diría, si vas a tener un tempo, que sea un tempo con el que estés cómodo o cómoda, pero sin que estés intencionalmente haciéndolo lo más lento posible, no, pero que te permita tener conciencia de qué estás haciendo, de preferencia. Eso es lo que yo suelo utilizar como estándar y ya revisando videos con el cliente le digo y le pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo lo sentiste? Sí, ¿no? Porque yo puedo ver de repente que hacen un jalón así, un poquito más brusco, pero la primera pregunta que siempre hago, ¿cómo sientes la espalda? ¿Cómo sientes el dorsal? No lo siento muy bien y demás. Perfecto, o sea, se queda, no hay más. Pero sí he tenido gente que me dice, la verdad, no lo siento. Ok, vamos a probar esto. Lleva el codo más hacia adentro, trata de aguantar un segundo cuando estés aquí y dime si tus sensaciones mejoran. Y entonces empieza como que esa conversación y la técnica, pues ya va un poquito más orientada a esta parte que todos tenemos de pues las herramientas que cada uno va adquiriendo y pues tratar de que el cliente sienta que cada ejercicio también le da todo lo que necesita, ¿no? Entonces yo creo que me quedaría principalmente con esa parte, tanto del tempo como la parte técnica. También hay por la parte de la autorregulación, justo que comentas, Alan. O sea, al final, ahorita me atrevería a decir que tal vez ninguno de nosotros cuatro cuenta, ¿no? Específicamente su tempo de cuántos segundos dura sus repeticiones. Sin embargo, me atrevería a decir que si lo ves, te grabas y lo ves por fuera, probablemente entre dentro de esa recomendación de 2 a 8 segundos por el simple y sencillo hecho de que al final tratamos de optar por regular en ese momento la carga sin, como mencionan, que se ralentice o queramos ralentizarla y tratar al final de cuentas exprimir pues al máximo el ejercicio, ¿no? Y mencionar esa parte que estamos comentando frecuentemente, la parte del fallo, que al final lo mismo, es una situación incómoda, es una situación en donde al final poco a poco, sobre todo, no sé cómo la hayan vivido ustedes, pero con clientes nuevos o que inician en esta parte de entrenamiento, pues es algo que al final se debe ir afinando con el tiempo. O sea, no es tan sencillo el llegar al fallo muscular de la noche a la mañana, cambia de ejercicio a ejercicio, pero al final igual es importante como exponerte a ese punto, pues para tener referencia de, pues, qué es el fallo, qué es una serie que cuesta trabajo y que al final igual, o sea, tener esta libertad hasta cierto punto de las recomendaciones que tenemos actualmente para pautar, ¿no? Para dar ciertos tips respecto a, oye, pues tal vez si intentas intencionalmente hacer este tipo de gesto, la parte que mencionaba de autorregulación, de tener feedback del cliente. Yo creo que eso igual es muy importante para aquellas personas que contratan un servicio de entrenador y lo demás, debe haber de alguna u otra manera ese feedback, ya sea por medio tal vez de llamada, de comentarios o lo que sea, pero debe existir una parte de, oye, ¿cómo estás haciendo un ejercicio, no? ¿Cómo lo estás viendo? Y cómo tu entrenador, tu coach, también debe darte feedback sobre eso, porque al final, oye, pues ya tenemos el entendimiento sobre, oye, tal volumen tal vez podría ser más eficiente para optimizar la hipertrofia, ¿no? Tantas series en esta semana, pero en esta sesión, perdón, pero pues al final la forma en la que hagas el ejercicio es en la que vas a dirigir ese estímulo, ¿no? Por decirlo así, vas a utilizar esos medios para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, creo que al final igual vale la pena darle la importancia, la relevancia, teniendo pautas, tal vez, como lo mencionaste hace un momento, Dani, no está extremadamente bien esclarecido cómo debería de ser específicamente, pero con aquellas pautas que podemos llegar a tener, creo que podemos dar un muy buen feedback y tratar de orientar justamente a optimizarla para tratar de maximizar la hipertrofia. Entonces, pues no sé, Dani, Fer, Alan, algo que quieran ir comentando ya para ir igual cerrando un poquito el episodio.
Pues yo no le compro a nadie que vea que sus historias está cambie y cambie de ejercicios. La neta, eso es lo que más me da confianza, güey, cuando alguien habla de entrenamiento, porque pues es al final como se va a reflejar a lo largo del tiempo, las ganancias, la constancia y el no mover mucho las cosas, creo que es clave para también saber de lo que estás hablando, porque si no solamente es crear contenido, literal, pero a mí me gusta que el contenido se correlacione con lo que estás haciendo en el día a día. Si no, puramente es eso y a mí eso poco me vale en la práctica. Por cierto, Alan, muy buen jale ahí, güey, por siempre entrenar con madre. Gracias. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, sí, por ejemplo, no sé, videos en Instagram, que justamente de eso se trata, Fer, de crear contenido, de gente que a lo mejor está con un asesorado, qué sé yo, y no sé, la persona está haciendo un ejercicio bien, Oye, no, no, no veo no, no, nada así no. malo, no veo nada malo, y si está ahí la persona, es como que le toca aquí, le mueve allá, y le hace aquí pequeñas correcciones. Le Ay, güey. peina la cejita, le levanta aquí. Ya está, ahora sí. Seguro han visto, le ponen los dedos así o que mueve, no entiendo realmente. Y creo que el peor tipo de contenido, no porque estas personas sean malas personas, no, no creo que sea así. Sí Es son, sí la son. persona, culos, más culos que pierdan. Separar la persona del contenido, pero por ejemplo, lo que comentábamos de Squad University, bueno, lo que comenté, de encontrar un problema que no existe y darte soluciones que no necesitabas para un problema que no existía, lo que más crea es estrés, es ansiedad, es miedo al movimiento. Y ese es el principal problema que yo veo, que sí es una cosa que puede limitar a las personas de participar en el entrenamiento de fuerza que tiene cantidad de beneficios para la salud. O alguien que ya está comprometido con el culturismo, qué sé yo, que su proceso se vuelva más ansioso, se vuelva más neurótico de lo que ya es, porque el culturismo como tal pues demanda un alto nivel de control. Pensar que si tienes una pequeña molestia aquí, entonces ya tienes que hacer como 15 20 ejercicios de prehab y de rehab y de no sé qué tanto, antes de tu sesión, después de tu sesión, porque hay una molestia, ya creo que no va por ahí. Y la cantidad de estrés que eso va a echarle a la persona que a lo mejor ya venía estresada por el propio dolor, no creo que nos haga ningún favor. Yo creo que lo único que agregaría también es esta parte de la buena técnica para estimular un grupo muscular. También debe tener cierta lógica sin llegar a extremos, ¿no? O sea, lo último que también comentaba el estudio era esta parte de, bueno, ¿dónde es un problema que intervengan otros grupos musculares o no? Y muchas veces nos quebramos la cabeza de, es que, ejemplo, el famoso jalón, aquí ya hay un poco más de bíceps, ¿vale? Pero si tú te está fatigando el bíceps al punto de que no puedes seguir traccionando, no, no, sí, bueno, ok, vale la pena cambiar porque realmente está interfiriendo con el objetivo principal. O algo tan clásico como el strap, ¿no? O sea, el uso del strap, la importancia de eso. Pero cuando ya es bueno, termino con una pequeña sensación en el bíceps, pero eso no significa que está realmente mal realizado el ejercicio, ¿no? Entonces, creo que también tendemos a los extremismos, las redes sociales tienden mucho al extremismo, y algo que cada vez estoy más convencido es que cuando realmente te interesas por aprender del tema, menos tajante eres. Menos esto es un sí, sí, sí para todos y esto es un no, sino es un rango donde pues tenemos, como decía Dani, tenemos recomendaciones, tenemos bases y a partir de ahí pues ya tenemos una directriz, pero no basado, y eso sí me gustaría dejarlo muy claro, en que se vea bonito o se vea feo el ejercicio. O sea, creo que si es esto se ve bien, esto se ve mal, y es como que el punto de quiebre para que la persona te diga que estás haciendo bien el ejercicio, ahí ya tenemos, creo que, algo en lo cual podríamos desconfiar un poco, ¿no? Sobre las directrices que nos vayan a marcar. Pues listo, digo, Alan, muchas gracias por tu tiempo. Antes de pasar a las recomendaciones musicales, obviamente esta semana igual, pues nada, yo creo que al final algo que igual le podemos sacar mucho jugo y correlacionándolo con esto de la técnica, pues es igual el hecho de grabarse. O sea, al final
por muy buenas sensaciones que tú tengas internas al hacer un ejercicio, creo que muchas veces el situar el celular a un lado y poderte grabar y verte de forma externa, igual es algo que es una herramienta muy, muy grande. Entonces yo creo que al final de cuentas, para dar un feedback de la mejor manera, tanto para mandarlo al propio, a tu coach o a ti mismo, pues también la parte de grabaciones o tener ese ojo externo puede llegar a ser muy relevante, ¿no? Y como mencionamos, tener esa apertura a que no existe en este punto algo específico, existen bases, podemos moldearnos respecto a las bases, ver qué modificaciones hacer, sobre todo para personas que se dedican a entrenar a otras personas, pues tener como que esa apertura respecto a qué cosas manipular, qué cosas cambiar, qué cosas valdría la pena cambiar y qué cosas muy probablemente ni siquiera vale la pena en ese punto ponerles tanta atención. Entonces, pues bueno, aquí la dejamos. Ahora sí, pasando a las recomendaciones musicales antes de cerrar el episodio. ¿Sabes Alan, ¿nos qué? podrías? Un comentario, Ángel. Dale, Hay dale, algo dale. chistoso que pasa con la técnica. Sí, sí, sí. Por ejemplo, muchas personas piensan que ir a levantar pesas y que de repente te vas un poquito así encorvadón en peso muerto, qué sé yo, es lesivo porque pues, se ve feo, ¿no? Pues si tú ves deportes, por ejemplo, fútbol americano, básquetbol, no sé, deportes, las posiciones que a veces asumen de forma no intencional son horrendas, al menos en tema de estética. ¿Y por qué no la gente dice, oye, se va a lastimar? Cuando incluso la incidencia de lesiones, si la comparamos en tanto entrenar en un gimnasio Claro. versus jugar fútbol americano o rugby, pues hay una diferencia grande, ¿no? Creo que también el componente cultural es bastante relevante ahí. Por cierto, no se les olvide seguir a Alan, siempre comparte bastantes historias, posts y demás que ayudan mucho. Yo así lo conocí, de hecho creo que fue con un post de espalda, empecé a implementar algo de lo que por ahí comentaba. Recomendado. Decías Ángel, perdón. Sí, 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 totalmente. Digo, ya para ahí terminar. Ahorita que hiciste eso, Dani, me acordé mucho de una vez una foto que vi. No recuerdo cómo se llama el deporte específicamente, pero pues es de las Olimpiadas de estos brothers que dan su salto con garrocha, no sé si se llame. Y a esa parte cuando están saltando arriba, el ver cómo se desplaza el cuerpo mientras están ahí es como dices, a la madre, güey. O sea, ver hasta qué puntos podemos llegar en esa parte de deporte, pues sí te da, nos dan Se va a esos lastimar. golpecillos. Si se va a lastimar, sí, y lo ves y dices, no, güey, se va a lastimar. Nos dan esos golpecillos a nosotros de decir, bueno, nosotros nos preocupamos porque cierto, el pie se movió a ciertos grados y tenemos ciertas partes, ahorita hablando del rango de movimiento y lo demás, como que siento que igual tener soltura respecto a eso da tranquilidad cuando empiezas a implementar, a entrenar, a ver a las demás técnicas de las demás personas. E igual no dudo que ustedes, o sea, estar continuamente viendo o teniendo referencias de distintas personas, como que te vas dando cuenta de cierta idea, ¿no? Te vas dando cuenta de ciertos patrones que puedes ir identificando, ¿no? Y eso pues al final igual es una herramienta que se te queda a ti, que pues es muy interesante. Entonces, pues bueno, ahí la dejamos. Ahora sí, recomendaciones musicales, digo, ya ahí para ir cerrando así el episodio. Alan, ¿nos podría hacer el favor de comenzar con una recomendación que les dejes a los gym rats? Ok, hoy voy a hacer spam, porque yo voy a recomendar mi propia banda, que ahorita no hemos Ah, tocado, pero mi propia banda la quiero recomendar porque creo que va a ser un poco contrastante, es música cristiana, pero es como rock, entonces, pues para el que quiera Ok, echarle ahí una oída, se llama Solideo la banda, ¿ok? ok, Y la que recomendaría ahorita es Vive en mí, así le vamos a llamar, ¿ok? ok. qué chingón, güey, Excelente. Para felicidades. cambiar ahí un poquito Luego, lo habitual. Qué chingón, qué chingón. Perfecto. Fer, Dani. Yo la de Low, Low, siempre con mi Barbie. Esa de Gabito. Ok. Gabito Ballesteros. Sí. Roja, huevo. Dani. Derecho de nacimiento de Natalia Lafourcade. Muy bonito tema. Excelente. Yo, madres, pues yo les voy a dejar un corrido de híbrido de Virlán García. ¿Lo estoy escuchando? Está perro, está muy bueno. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que nos vieron y escucharon en YouTube. Y nuevamente agradecer muchísimo a la gente de Spotify, que como lo mencionaba Dani ahí al inicio, de verdad es una locura ver el apoyo que tenemos en Spotify. Si no mal recuerdo, más del 80% de las personas que actualmente nos escuchan en Spotify se unieron este año, en el 2023. Entonces es una completa locura, en verdad, muchísimas gracias. Aquí estamos, aquí seguiremos. Alan, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre es un gusto, un placer platicar contigo y más respecto a estos temas. Creo que al final se arma muy, muy, muy buena plática. Entonces, en verdad, muchísimas gracias, carnal, por todo tu tiempo, por tu disposición. Y pues nada, igual dejamos links para aquellos interesados
en ir a ver el perfil de Alan. Link de Instagram lo dejamos tanto en la descripción de YouTube y de Spotify también. Y también ahí a su banda, ahí le dejamos el link a Spotify. Vamos a dejar el link tanto en YouTube. Sí sale en Spotify, ¿verdad, Alan? Sí. Sí, 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 sí. perfecto. Entonces ahí lo dejamos el link a Spotify. Y pues nada, carnales, Fer, Dani, Alan, como siempre, un gusto, un placer. Sobres, nos estamos viendo en el 78. Cámara, gracias a todos.